presidente ruso Vladimir Putin acusa a Occidente de querer llevar a su país a un conflicto armado con Ucrania. Rompiendo el silencio de las últimas semanas, el líder del Kremlin aseguró que Estados Unidos y la OTAN ignoraron sus demandas en materia de seguridad para desescalar las tensiones. Perú tiene nuevo jefe de gabinete. El presidente Pedro Castillo nombró a Héctor Valer luego de la renuncia de la primera ministra Mirta Vázquez y de 3 altos funcionarios más, lo que lo obligó a formar su tercer gabinete y a posesionar a una decena de ministros. La OMS advierte que muchos países no han alcanzado el pico de la ola de contagios desatada por la variante Omicron y se declaró preocupada por la relajación de medidas. Entre tanto, el organismo alertó de los efectos que generan miles de toneladas de desechos creados durante la pandemia. Bienvenidos a las noticias de France 24. María Clara Calle los saluda. Y comenzamos hablando del presidente ruso Vladimir Putin, quien acusó a Estados Unidos y a sus aliados de ignorar las demandas de seguridad del Kremlin en medio del temor sobre una eventual invasión a Ucrania. Washington respondió que mantiene la puerta abierta al diálogo, mientras líderes europeos como el británico Boris Johnson reiteraron su apoyo a Kiev. Daniela Blandón tiene los detalles sobre los hechos más recientes relacionados con las tensiones entre Moscú y Occidente. Vladimir Putin rompió un silencio que duró casi 6 semanas. En su primera declaración pública relacionada directamente con la crisis con Kiev desde el 23 de diciembre, el presidente ruso planteó la posibilidad de que Ucrania sea admitida en la OTAN, un escenario que para él desencadenaría un conflicto bélico. Putin aseguró que sigue abierto al diálogo, pero acusó a las potencias occidentales de crear un escenario para la guerra. No vemos un reconocimiento genuino de nuestras 3 demandas clave: impedir la expansión de la OTAN, cancelar el despliegue de armas cerca de las fronteras rusas y devolver las instalaciones militares del bloque a sus posiciones en 1997, cuando se firmó el acta fundacional de Rusia. La Casa Blanca mantiene una posición inflexible, en especial en lo relativo a la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. No sabemos qué va a hacer el presidente Putin, y es nuestra responsabilidad y un imperativo mantener la puerta de la diplomacia abierta. Eso no implica que no vamos a defender nuestros propios valores, que incluyen nuestra creencia y la de los países de la OTAN, de que depende de los miembros de la OTAN determinar quién puede unirse y esa puerta debe permanecer abierta. Las apuestas hasta el momento apuntan a la vía diplomática. El primer ministro británico Boris Johnson fue hasta Kiev para mostrar su solidaridad al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, desde donde aseguró que una eventual invasión rusa a Ucrania representaría un desastre. Y en conversación paralela, pero telefónica, el canciller ruso Sergei Lavrov reiteró su posición a su homólogo estadounidense Antony Blinken. Moscú ha concentrado más de 100.000 soldados en la frontera, mientras Kiev, que ha llamado a no sembrar el pánico, anunció que aumentará sus fuerzas armadas en 100.000 efectivos durante los próximos 3 años. El presidente peruano Pedro Castillo nombró a Héctor Valer como el nuevo jefe de gabinete y posesionó a 18 ministros más. Todo esto luego de la ola de renuncias. Las más recientes fueron las del secretario de la presidencia Carlos Jaico y del ministro de Economía y Finanzas Pedro Franque. La crisis ministerial en Perú se desató tras la renuncia de la primera ministra Mirta Vázquez y del ministro del Interior Avelino Guillén. Previamente desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos explicó quiénes son las principales figuras de este nuevo gabinete y cuáles son sus desafíos. El flamante primer ministro de Perú, Héctor Valer Pinto, es un congresista, es abogado de profesión, ingresó al Parlamento por el partido de derecha Renovación Popular y luego se retiró para formar la agrupación Perú Democrático que apoya al presidente Pedro Castillo. Y otro personaje que sobresale, pero no precisamente por sus logros profesionales, es el actual nuevo ministro del Interior, Alfonso Chávarri. ¿Quién es Alfonso Chávarri? Es un exoficial de la policía peruana, quien es cuestionado por tener una sentencia por abuso de autoridad en la institución policial y también
por tener 2 procesos por tráfico ilícito de drogas. El principal desafío de este nuevo gabinete va a ser obtener el voto de confianza en 30 días cuando se presente al Parlamento para presentar su plan de gobierno. Desde ya diversos congresistas han adelantado que no piensan apoyar un gabinete ministerial en el cual uno de sus integrantes es un ex policía que está implicado con casos de tráfico ilícito de drogas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició un proceso de consultas sobre la nominación de su eventual candidata a ocupar el puesto del saliente juez supremo Stephen Breyer. El mandatario habló sobre el nombramiento con el presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, y con el republicano del mayor rango del comité, Chuck Grassley, ambos políticos clave en el proceso de confirmación. Lo mismo hizo en una llamada telefónica con el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Biden aseguró que buscaba una persona con carácter y con una filosofía jurídica que entendiera que hay derechos no enumerados en la Constitución. El mandatario ha prometido que va a postular a la que sería la primera mujer afroamericana en el máximo tribunal. Y en noticias del COVID-19, la farmacéutica Pfizer inició un proceso para solicitarle a las autoridades sanitarias estadounidenses que aprueben la aplicación de su vacuna a menores de 5 años. La multinacional le pidió a la FDA que autorice una dosis que solo contiene una décima parte de la inoculación tradicional contra el coronavirus. Si el organismo acepta, cerca de 19 millones de niños menores de 5 años que hay en Estados Unidos podrían verse beneficiados, ya que es la única población que falta por incluir en el programa de vacunación estadounidense. Y las muertes por COVID-19 están aumentando en todo el mundo. La alerta la dio la Organización Mundial de la Salud. Su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rechazó las falsas afirmaciones de que ya no es posible prevenir la transmisión del virus y advirtió que todavía es prematuro que los países comiencen a cantar victoria sobre la pandemia. We're concerned that a narrative has taken hold in some countries. Nos preocupa que en algunos países se haya arraigado una narrativa de que debido a las vacunas y a la alta transmisibilidad y menor gravedad de Omicron, ya no es posible ni necesario prevenir la transmisión. Nada estaría más lejos de la verdad. Nothing could be further from the truth. More transmission means more deaths. Más transmisión significa más muertes. No estamos pidiendo a ningún país que regrese al llamado bloqueo, pero estamos pidiendo a todos los países que protejan a su gente usando todas las herramientas del conjunto de herramientas, no solo vacunas. Es prematuro para cualquier país rendirse o declarar victoria. Vaccines alone. It's premature for any country either to surrender or to declare victory. Y otra de las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud es el incremento de los desechos sanitarios durante la pandemia. Un nuevo informe del organismo revela que la carga de residuos aumentó 10 veces y advierte que el problema no solo es por la contaminación del aire y del agua, sino que desechos como jeringas o guantes ya utilizados exponen a cientos de personas en el mundo. Juan Pablo Lucumí nos explica. La batalla contra el COVID-19 ha traído una nueva amenaza para el medio ambiente y la salud pública. Un informe de la Organización Mundial de la Salud señala que decenas de miles de toneladas de desechos de material médico que en algún momento fueron utilizados para combatir el coronavirus se acumulan en vertederos y se convierten en un gran problema. Descubrimos que el COVID-19 ha aumentado la carga de residuos sanitarios en las instalaciones hasta 10 veces los volúmenes actuales y se considera que 2 de cada 3 instalaciones sanitarias en los países menos desarrollados no tenían un sistema para segregar o tratar de forma segura los residuos. El informe señala que aproximadamente 87.000 toneladas de equipos de protección personal adquiridos entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 terminarán en desechos después de ser utilizados. Además de contaminar el aire y el agua de las comunidades que viven cerca de los vertederos mal gestionados, toneladas de jeringas desechadas, kits de pruebas usados, guantes y frascos de vacunas exponen a múltiples riesgos a los trabajadores sanitarios. Ante esto, la organización propone algunas soluciones. No utilizar guantes para la vacunación y otras interacciones en las que los guantes no sean necesarios. Utilizar vidrio y otros envases más ecológicos y aumentar el uso de artículos seguros reutilizables. En particular, máscaras seguras reutilizables para el público en lugar de máscaras desechables. El reporte llega en un momento clave cuando el sector sanitario enfrenta presiones para reducir su huella de carbono y disminuir la cantidad de desechos.
Y con esta noticia de los otros efectos de la pandemia terminamos nuestra emisión informativa. Los invitamos a que sigan conectados a la señal de France 24 y nos vemos en minutos.